No sé si ustedes o cada uno de nosotros está consciente de lo que pasa en medio de la alabanza y de la adoración en este lugar. Y algo que yo le decía al Señor hoy era que qué privilegiados somos, porque no hay sábado que el Señor no hable a nuestras vidas y que no descienda su presencia en medio de nosotros en cada sábado. Y somos tan privilegiados y a veces lo miramos tan común, estamos tan acostumbrados a ello, pero no nos acostumbremos. Cuando la presencia de Dios descienda a un lugar, reverenciémosla, honrémosla y alimentemos para que esa atmósfera pueda seguir subiendo y pueda aumentar y aumentar, para que Dios pueda hacer todo lo que Él planea hacer en nuestras vidas. Somos muy privilegiados, hermanos, y nunca miremos como común eso, sino que seamos agradecidos con el Señor y también honrémosle. Así que qué hermosa adoración. Que Dios bendiga al ministerio de alabanza, que cada sábado nos lleva a la presencia del Señor. Así que antes de empezar, pues les voy a pedir unos minutitos para que podamos orar y que sea el Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas en esta tarde. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias por todo lo que hasta este momento has hecho. Gracias porque tú llenas la atmósfera con tu presencia. Tú llenas este lugar, Señor, llenas cada rincón, llenas todo en todos en esta tarde. Y gracias porque tú has hablado a cada corazón, Señor, y aquel que aún puede escuchar tu voz, aquel que es sensible a tu palabra, aquel que cree en lo que los siervos del Señor hablan en este lugar, en medio de la adoración, Señor, tú vas a traer respuesta y vas a honrar la fe de cada uno de aquellos que te creen, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú te quedes con nosotros, que sigas fluyendo, que sigas moviéndote. Nuestros corazones están listos, Señor. Nuestros corazones están preparados para que tú puedas hablar. Me aparto, Señor, para que seas tú quien hables. Sé tú, precioso Espíritu Santo, hablando. Me vacío, Señor, de todo lo que hasta este momento he pensado que tú quieres hablar, y te cedo todo el espacio, Señor, a ti. Rendimos nuestras coronas a ti en esta tarde y te pedimos que hables tú, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, te bendecimos, te honramos tu presencia en este lugar, Señor, porque cuán dulce es estar en tu presencia, Señor. Atráenos cada día hacia ti, Señor. Atráenos con cuerdas de amor. Que no solo sea de un sábado, Señor, sino que cada día en nuestros hogares podamos atraer tu presencia a nuestra vida de tal manera, Señor, que otros puedan ver lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra. Sé tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso es estar aquí con ustedes, amados hermanos. Qué lindo es poder verles a todos. Hoy voy a compartir con ustedes lo que yo siento que el Señor puso en mi corazón para que pudiera compartir. Quiero decirles que esta palabra el Señor la puso en mi corazón hace muchos días, digamos. Un día que regresaba a la casa, que estaba afanada, como cuando uno llega a mediodía y tiene que ir a hacer almuerzo. Ese era el día que yo estaba pasando. Y recuerdo que estaba estacionando el carro en mi casa y iba cambiando las emisoras. Y en eso escuché el último minuto, no sé si era devocional, no sé si era palabra, yo no sé qué era. Pero escuché el último minuto de un pastor que decía: deje de pensar en lo malo, piense en lo bueno, piense en todas las cosas buenas que Dios le ha dado. Porque nosotros, decía él, generalmente lo que pensamos es en lo malo. Sucede algo y lo primero que pensamos es en lo malo. No, decía él, piense en lo bueno, piense en lo bondadoso que el Señor es. Y terminó, fue un minuto lo que yo escuché. Pero esa palabra que yo escuché caló en mi corazón. Y yo sentí como que el Señor
me preguntó: Brenda, ¿en qué estás pensando? Y entonces me bajé, llegué a la casa y yo sabía que el Señor quería hablarme. Y agarré un marcador, empecé a anotar en la pizarra y empecé a anotar todo lo que el Señor me estaba diciendo a través de varios versículos. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. ¿En qué piensas? Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si nosotros nos hacemos una evaluación y somos honestos de lo que la mayoría de veces nosotros pensamos, generalmente no estamos pensando en lo que dice Filipenses 4:8. Generalmente, como decía este pastor, pensamos en todo lo malo. Nos pasa una pequeña cosa y lo primero es todo lo malo. O sea, se nos olvida todas las veces que el Señor nos ha sacado de situaciones similares o peores o más fuertes. No, pensamos mal, es lo primero que hacemos. O a veces pensamos: ay no, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Qué injusto, qué injusta es la vida. Y casi que zapateamos, ¿verdad? No pensamos en todas las misericordias que el Señor nos da cada mañana y que son nuevas. ¿Qué decir de pensar en todo lo amable? Si lo que generalmente nosotros recordamos cuando una persona nos dice no son precisamente las palabras amables. Cuando nosotros pensamos: ¿y cómo me pudo decir esto? ¡Qué barbaridad! ¿Y yo cómo soy con esta persona? ¿Y yo cómo me he portado? No pensamos en todo lo amable que quizás esa persona alguna vez ha hecho con nosotros. Tampoco pensamos en las cosas que son de buen nombre. Generalmente, no sé por qué, me imagino que es nuestra naturaleza caída. Generalmente las cosas que nosotros recordamos no es lo que es de buen nombre. Y así podemos seguir haciendo una lista de la forma en que nosotros muchas veces pensamos. Entonces yo me preguntaba: ¿por qué pensamos de esta manera? ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? Así que me fui a Mateo 15:19, que en la Nueva Traducción Viviente dice: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. En el contexto de este versículo, los fariseos le estaban reclamando a Jesús de que por qué los discípulos no se lavaban las manos, que por qué, si esa era una tradición antigua, ellos no lo hacían. Entonces, cuando Jesús ve esa pregunta que ellos le están haciendo, Jesús les contesta que lo que no es importante, lo que entra a nuestra boca, sino lo que sale. Y le dice lo que dice en este pasaje que acabamos de leer. Recordemos que los fariseos eran un grupo que promovía la pureza sacerdotal, entre otras cosas. Y ellos enseñaban los 10 mandamientos, pero también decían que Dios había dejado instituidas otras cosas que no estaban escritas, pero que se iban pasando de boca a boca. Y eso para ellos muchas veces era más importante de lo que la palabra del Señor decía. El Antiguo Testamento los presenta a ellos como hombres de falsa moral, que tendían a creerse superiores a los demás. Y por eso es que hacían este reclamo y le decían al Señor: ¿y por qué los discípulos no se lavan las manos? Entonces ahí el Señor Jesús les da esta lección. Sus discípulos no entendieron lo que Jesús quería decir y fueron como comúnmente lo hacían hacia Él para que Él les explicara. Y entonces Él les dijo lo que yo ya les dije, que no era importante lo que entraba. ¿Por qué? Porque en las palabras de Jesús Él dijo: lo que entra lo comen y lo tiran por la letrina. Esas fueron las palabras de Jesús, sí, no lo estoy inventando, en serio. Así dijo Él.
Y él dijo, porque lo importante no es lo que entra, sino lo que sale de ella, porque esto viene del corazón y eso es lo que en realidad nos contamina. Cuando nosotros hablamos algo es porque ya lo hemos pensado con anterioridad. Es mentira que decimos, ay, se me zafó. Usted y yo sabemos que es mentira. Ya lo hemos pensado, le hemos dado vueltas en la cabeza y en un momento de imprudencia se le salió. Pero no fue que en ese momento usted lo pensó. En otra versión del pasaje que les dije, dice que los chismes salen del corazón. Hay un comentarista que se llama Franz que dice, el corazón es la fuente del verdadero carácter del hombre y por lo tanto de su pureza o impureza. No es simplemente un asiento de emoción, sino la verdadera persona tal como realmente es, no solo como parece externamente, porque cada uno de nosotros puede tener una apariencia. Nos miramos aquí en la iglesia, hermano, el lugar más fácil de ser cristiano es aquí en la iglesia. Y si usted no lo ha logrado, no sé cómo hacia afuera entonces. Sí, este es el lugar más fácil de ser cristiano. Lo miran 2 horas, lo miran que viene bañadito, cambiadito, lo ven un ratito. Puede ser que usted tuvo un día bien afanado, un día bien pesado, pero usted no va a mostrar esa cara aquí. Lo mucho que va a mostrar es que está cansado, pero no va a mostrar esa faceta, no va a mostrar la verdad. Pero usted solo necesita hablar un momento con una persona para conocerla. Callémonos 5 minutos con una persona y dejémoslo hablar. La conoció, sin que le hable mucho. Nuestras palabras nos delatan. La primera vez que aparece la palabra pensamiento en la Biblia es en Génesis 6:5, que en esta versión, Nueva Biblia Latinoamericana, creo que es esta, dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces, ese no es un problema nuevo, o sea, no nos sintamos mal desde el principio. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza caída. Y entonces los pensamientos están siempre de continuo al mal. Por eso es que necesitamos renovarlos, como dice la palabra. Porque nuestros pensamientos van a querer continuamente estar en el mal y en el mal. Podemos vivir, amados hermanos, como los fariseos, que a ellos solo les importaba lo externo, pero no ponían atención a lo que realmente había en su corazón. Y entonces, por eso cuando pasaban este tipo de situaciones, se alarmaban y hacían una gran cosa, porque ellos eran solo lo externo. Un corazón contaminado nos lleva a vivir una vida en la que no encontramos paz, porque continuamente estamos en pleito. Como decían las abuelitas, pasan como perros y gatos y los pleitos nunca terminan, pero eso viene del corazón, no de ningún otro lado. Podemos pasar con malos pensamientos, podemos pasar en chismes, podemos pasar calumniando a los demás, asesinando a los demás, porque dice Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Buscando la palabra aborrecer en el griego significa odiar. Y lo que me sorprendió, porque eso no me sorprendió, pero sí me sorprendió que la palabra aborrecer significa amar menos. O sea que cuando usted ama menos a una persona, usted y yo somos homicidas. No es cualquier cosa las cosas que vienen de un corazón que está contaminado. También podemos vivir adulterando. Y cuando hablamos de adulterio, generalmente nos vamos a la parte física. Pero buscando también qué es lo que significa la palabra adulterio, en el griego significa amante y significa apóstata. Y Primera de Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces,
Cuando nosotros adulteramos, no solamente se refiere al plano físico, sino también cuando andamos prestando atención a espíritus engañadores que ahora en la red abundan. Y si nosotros no tenemos un corazón recto delante de Dios, podemos ser llevados por esas corrientes de doctrina. Y todo eso, amado hermano, viene del corazón. El que nuestro corazón esté contaminado no es cualquier cosa. Una vez leía, y se me viene ahorita a mi corazón, en un libro que yo leía, que si nosotros pudiéramos, si esta agua, si este bote con agua que yo tengo aquí, tendría 1% de agua contaminada de un servicio público, me lo tomaría. ¿Se lo tomaría usted? Jamás, ¿verdad? Aún más tenemos que ser con nuestro corazón, para que ni ese 1% lo contamine. Dice, debemos examinar nuestro corazón continuamente y prestar atención a lo que estamos hablando. Porque muchas veces hablamos, y si es como yo, habla a 1000. Pero si usted se detiene 5 minutos a escucharse hablar usted solito, usted va a saber lo que hay en su corazón. Si es honesto con usted mismo. Si no, le va a poner adornos, si no, le va a poner excusas, pero es que este hizo, pero es que aquella hizo, pero es que reaccioné así por esto, pero, y todos los demás tienen la culpa menos yo. Pero si somos honestos, vamos a saber qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces tenemos que guardar en nuestro corazón la palabra, los dichos del Señor, para no pecar contra Él, porque cada vez que nosotros pecamos, con nuestra boca pecamos en contra del Señor. Y muchas veces no nos damos cuenta. Y eso se va haciendo más grande, y por eso tenemos gente chismosa, gente que calumnia, gente que adultera en todos los sentidos, gente que murmura, y se va haciendo aquella bola de nieve más grande, porque no detuvimos el pensamiento y no detuvimos lo que sale a través de nuestra boca. Isaías 26:3 dice, qué lindo este versículo, creo que muchos de ustedes lo saben hasta de memoria. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora yo le pregunto, ¿en qué persevera nuestro pensamiento? ¿No es cierto que cuando tenemos un problema le damos vueltas y lo ponemos de un lado, del otro, para arriba, para abajo, la derecha, a la izquierda, y queremos arreglar el mundo y nuestro pensamiento vuela en todos los escenarios posibles? Y generalmente no pasa nada de lo que imaginamos. Cuando nosotros hacemos esto, que dejamos que nuestro pensamiento vuele y nos imaginamos ese montón de escenarios, lo que logramos con eso es apartar nuestro pensamiento de Dios. Y nos olvidamos de todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. Usted me puede decir, ay Brenda, pero es que eso no es fácil. Sí, tiene razón, no es fácil, pero sí es posible. Son diferentes cosas. Hace poco escuché el discurso de graduación de MIT de un muchacho digo yo, 32 años, si bajan muchachos. Está joven. Y yo soy mayor que él. Sí, es sumamente joven. Este muchacho se llama Mark Robert. Entre otras cosas, él animaba a los graduados a tener un optimismo ingenuo, decía él. Entonces él decía que cuando una persona tenía una meta, tenía un sueño, que fuera en pos de ese sueño y que avanzara, y que no hiciera caso a lo que las personas le dicen de, no, mira, no lo vas a lograr, no, es que no es por ahí, sino que él decía que lo que uno tenía que hacer era concentrarse en las cosas buenas.
y concentrarse en las cosas buenas que harían posible ese sueño, pero que eso solo se lograría con un optimismo ingenuo. Entonces, cuando yo lo vi, o sea, esa era la primera vez que lo estaba viendo, y yo lo miraba y yo decía, este hombre, sabiendo o no sabiendo, está hablando de la palabra de Dios, decía yo para mis adentros, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo es posible que este hombre, si no tiene a Dios en su corazón, no lo conocía, él pueda tener ese optimismo y pueda, ingenuo, decía él, porque en mi cabeza yo lo asociaba a lo que Jesús nos dice, que seamos como niños, porque los niños todo lo creen. Los niños son puros en sus sentimientos. Y entonces él decía que tuvieran, no decía fe, pero sino que tuvieran confianza y que tuvieran ese optimismo. Y yo le decía al Señor, ¿cómo es posible que este hombre hable así y tal vez no te conoce? Y nosotros, teniendo todas las promesas que tenemos en la palabra, no podemos ver las cosas de esa manera. Después cuando hice el mensaje, me fui a ver quién era él, ¿verdad? Porque yo no sabía. Este muchacho es un muchacho, él es mormón y él trabajó en la NASA. Trabajó creo que 7 años en la NASA y después renunció a la NASA por poner su propio canal de YouTube. Y se lanzó con un optimismo ingenuo, como lo llama él. Y hoy en día él publica solamente un video al mes que tiene 21, 22, 25 millones de vistas. Y entonces yo le decía al Señor, escucharon la palabra que el Señor dio a través de Norma, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta creer? ¿Por qué no tomamos esas promesas? ¿Por qué si el Señor está diciendo que te va a dar ese negocio que tanto has pensado o que tanto has anhelado? Ay, pero es que así, Normita, como están las cosas ahorita, Normita. Ay, no, la situación está fea. Ay, para poner las cosas, no es que usted tome la palabra, créala y camine conforme a lo que Dios ha hablado, porque por fe vivimos y no por vista. Pero hoy en día pareciera que vivimos más por vista que por fe. Entonces, ¿por qué no podemos perseverar en nuestro pensamiento en Dios para que podamos vivir en completa paz? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas para que no lo podamos lograr? La historia de Mark Rober definitivamente es una historia muy inspiradora. Imagínense que está en inglés y yo hice el esfuerzo de entenderle, y cuando no le entendía ponía a José Mario o a Marito que me tradujeran, porque es una historia inspiradora realmente. Pero cuánto más inspiradoras pueden ser nuestras historias de la mano de Dios. ¿Por qué no podemos hacerlo? Quizá porque no conocemos a Dios. Escuchamos hablar de Dios. Venimos cada sábado a este lugar y a veces entendemos y a veces no entendemos, y cuando no entendemos no nos esforzamos por entender preguntando. Entonces, con esa comida que tenemos una vez a la semana, es difícil, no es imposible, pero es bien difícil que nuestro pensamiento persevere en el Señor. ¿Cuántos de nosotros, después de recibir una palabra cada sábado, volviendo al tema que tal vez recibimos una vez a la semana, nos vamos a nuestra casa a meditar en lo que el Señor ha hablado? Y a meditar en esa palabra y a profundizar en ella. Y a decir, ¿qué me quisiste decir con esto? ¿Cómo la puedo aplicar a mi vida diaria? Porque no solo se trata de venir, sentarnos, apuntar los que apuntan y ya se olvidó. No, es hacer la vida en nosotros. Queremos que Dios nos hable todos los días, pero raramente abrimos la palabra. Somos a veces una iglesia emotiva, que se mueve por emociones. Entonces yo quiero que Dios me hable, pastora, por favor, ore por mí, que Dios me hable a través de usted. Y qué hermosa bendición tenemos cuando el Señor nos habla de esa manera, pero Dios le puede hablar todos los días a través de su palabra también.
todos los días, sin excepción. Por mucho tiempo yo quise leer la Biblia completa y yo tenía un temor, hermano, pero un temor. Yo leí la Biblia por primera vez de pasta a pasta cuando tenía 20, 21 años y casi no le entendía nada. No me da pena decirlo, es que no le entendí, es la verdad. Pero encontré perlas en el camino que cómo ayudaron a mi vida. Y esas perlitas iban haciendo un camino de luz. Así que durante la pandemia yo tenía ese anhelo de volver a hacerlo, pero me daba miedo porque yo había escuchado mucho que decía, hasta así lo escuchaba yo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ay, decía yo no quiero que la letra me mate. Si lo poquito que tengo y me va a matar. Yo no quiero, y yo tenía aquella lucha en mi corazón porque yo quería, pero no quería que me matara. Y era aquel temor que yo tenía. Y entonces yo le decía al Señor, Padre, ¿cómo puedo hacer? Y así pasé muchísimos años, hasta hace poco en la pandemia, casi después de 20 años. Escuché a un pastor español que a mí me gusta. Entonces él lanzó un reto en medio de la pandemia. Y el reto era leer la Biblia en 50 horas. Y entonces dije yo, y era así, de una forma sistemática. Y yo dije, yo voy a agarrar esto, dije yo, aunque yo sé que no lo voy a lograr. O sea, yo sabía que no lo iba a leer en 50 horas. O sea, yo puedo leer rápido, pero eso era leer sin entender nada. Entonces dije yo, no, pero a ver hasta dónde llego. Y entonces la leí en 5 meses. Yo estaba feliz, le entendí más que la primera vez. Oraba todos los días para que la letra no me matara y para que el Espíritu Santo me guiara a toda verdad. Y pude encontrarme capítulos en la Biblia que yo dije, ¿y esto para qué lo pusieron? Dios mío, ¿cómo es posible? Y me acuerdo tan claramente que yo leí Jueces 19 y yo terminé horrorizada. Y yo cerré la Biblia y le dije, no, Señor. No sé, iba empezando. Empecé en Mateo, entonces ya iba por la vuelta, iba por Jueces y yo le dije, no, Señor, yo no sé si voy a poder terminar esto. Qué cosa más horrible la que he leído aquí, Señor. Si tú me pudieras explicar y me pudieras decir ¿por qué pusiste eso tan horrible, Señor? Yo te lo agradecería, mi corazón estaría en paz. Y yo así no seguí leyendo, o sea, hasta ahí llegué, porque es que era el Señor es tan misericordioso. Al día siguiente yo estaba escuchando un programa donde el pastor contesta las preguntas en vivo y adivine qué le preguntaron, que para qué estaba Jueces 19 en la Biblia. Y no fui yo, hermano, yo no lo llamé, Dios sabe que yo no fui. Y yo hasta subí el volumen y yo dije, esté conmigo. Y él empezó a sacar una enseñanza de Jueces 19. Yo le dije, sí, Señor, estás en el asunto. ¿Quieres que siga leyendo la Biblia? Aunque sean estos capítulos horribles que no entiendo, yo la voy a seguir leyendo. Y la seguí leyendo. Cuando nosotros nos acercamos de la forma correcta a la palabra, de esa forma ella se va a acercar a nosotros. Pero si nosotros queremos leer la palabra, no por conocer a Jesús, no porque yo quiero saber más acerca de mi Salvador, no porque yo quiero que en cada libro el Espíritu Santo me diga qué tiene que ver Jesús en cada libro. Si nosotros lo leemos porque queremos ser cabezones, los cabezones son los que leen para conocimiento y así cabeza, para venir a corregirme a mí, a corregir a la pastora, a corregir a Norma, a la hermana Amanda y a cualquiera que pueda predicar aquí. Pues algo le va a llegar, creo yo, alguna perlita le va a tirar el Señor un día, pero nos estamos acercando de una manera incorrecta a la palabra. Pero cuando yo leí ese verso que dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, todos los días con mis hijos yo hago esa oración en la mañana. Espíritu Santo, este día guíanos a toda verdad. Porque nos podemos equivocar todos. Pero el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad.
Entonces, muchas veces no perseveramos en Dios porque no lo conocemos, porque no sabemos de Él. Y si no abrimos la Biblia, amado hermano, definitivamente no queremos conocerlo. Tenemos que acercarnos. Tal vez usted no es tan estructurada como yo, que quiero leer las cosas así sistemáticamente, pero hágalo con un libro de la palabra. Dios le va a hablar en cualquier libro que usted lea. Y no se sienta mal si no le entiende. Si no, pregúntele a la pastora si le entiende a toda la Biblia. Pues no le digan ahorita, para que no conteste ahorita después. No le entendemos, hermano. No le entendemos, hay muchas cosas. Y ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que tal vez el Señor nos habla a través de un versículo y nos da un ángulo y después viene y nos da otro. Y usted dice, uy, yo no lo había visto de esta manera. La palabra es vida. Y cada día el Señor le va a mostrar algo diferente. No se sienta mal si no le entiende, porque de una cosa esté seguro: el Espíritu Santo está escribiendo su palabra en las tablas de su corazón y mi corazón para cuando nosotros lo necesitemos. Aunque usted diga, no le estoy entendiendo, Él está escribiendo en su corazón. Un corazón que está contaminado solo puede ser limpiado por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven? Y como todos somos jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Y cómo va a guardar la palabra si no la ha leído? Tiene que leerla para guardarla. Y muchas veces conocemos la palabra y conocemos algunos versículos de memoria, pero a veces no la creemos y otras veces no la obedecemos. Entonces nos es difícil perseverar en nuestro pensamiento. Y lo más maravilloso cuando nosotros leemos la palabra es cuando la palabra se hace rema. Porque la pastora viene acá y ella habla de la palabra que Dios le ha revelado a su vida. Y qué hermoso, porque a través de ella se nos es revelada a nosotros. Pero cuando nosotros abrimos la escritura y esa palabra, usted ya la ha escuchado varias veces, pero se hace rema en su vida, créame que va a cambiar, no va a ser el mismo. Entonces, si quiero perseverar en mi pensamiento, en el Señor, debo de tener su palabra en mí, para que de esta manera sus pensamientos sean mis pensamientos. ¿Y qué pasa si quiero perseverar en mi pensamiento al Señor, pero el enemigo pone trabas o pone otros pensamientos en mí? ¿Qué hago? Fácil, póngase el yelmo de la salvación, que para eso nos dejaron una armadura espiritual para que la usemos diariamente. Efesios 6:17, la primera parte, en la versión Dios habla hoy, dice que la salvación sea el casco que proteja su cabeza. Y esto, hermanos, explotó en mi corazón, porque un montón de veces he escuchado hablar de este tema, muchas veces he leído ese versículo, pero ahí es donde yo le digo cuando la palabra se hace rema. Y a mí, y yo dije, oh Dios mío, o sea que un pensamiento nos puede matar, y si no andamos con el casco a diario, estamos expuestos a que nos mate el enemigo por no usar el casco de la salvación. La palabra traducida, tomad el yelmo de la salvación, en su traducción significa recibid. ¿Qué significa esto? Que el Señor, o lo que Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, lo que nos está diciendo es, cuando tomemos el yelmo de la salvación, es recibid. O sea, es de gracia que nosotros recibimos, porque la salvación, ¿qué nos costó, hermanos? La gracia. Por gracia somos salvos todos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Para los de discipulado, para que lo sigan. Entonces, cualquiera que no use el casco está expuesto. El yelmo de la salvación es lo que nos protegerá. Y cuando habla de la salvación, no solamente habla de la salvación que recibimos en la cruz del Calvario y que ahora
Ya no vamos a tener que ir al infierno, sino que tenemos una vida juntamente con el Señor Jesús, sino que también significa liberación, que el Señor nos va a salvar, nos va a rescatar, nos va a liberar de cada situación que nosotros estemos atravesando. Como Dios hablaba hoy a través de la adoración, Dios nos va a salvar, Él nos va a rescatar de la ansiedad, de la depresión, de estas enfermedades que hoy en día están a la orden del día todos. Y quizá con la pandemia se acrecentó más esto. Pero el Señor en su palabra nos ha dicho que Él es nuestra salvación, que Él es nuestro libertador. Entonces, miramos posible que el Señor nos libre, que el Señor nos sane de una enfermedad física. Ay, pero si tenemos ansiedad no vamos donde el Señor. ¿Y por qué? Ahí estamos queriendo nosotros vencerlo con nuestra propia fuerza. No, hermano, tenga claro que ni usted ni yo vamos a poder vencer nada en nuestras propias fuerzas, sino a través del Espíritu Santo. Nada vamos a poder hacer. Así que cada día nosotros tenemos que ponernos ese yelmo de la salvación, para que cuando vengan esos dardos del enemigo, para que cuando vengan esas situaciones difíciles podamos estar seguros que en el Señor estamos salvos. Somos salvos y no importa lo que la circunstancia ante nuestros ojos naturales diga. No, nuestra confianza está en el Señor. Primera Tesalonicenses 5:8, en su última parte, en la traducción del lenguaje actual, dice: y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Entonces, cuando somos bombardeados en nuestro pensamiento, es porque no dudamos, no tenemos o no creemos en esa salvación, dudamos de esa salvación. ¿Qué es lo que hacemos antes de dormirnos, hermanos? Felicidades a los espirituales que me van a decir que oran. Los felicito. Pero la mayoría de nosotros, cuando tiene un problema, adivine a qué hora se pone a pensar en el problema. Antes de dormir. Y como les decía al inicio, empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas a la situación y no logramos nada con eso. Pensamos que lo resolvemos. No lo resolvemos. Y a veces, es que somos tan buenos que nos quita el sueño el problema de los demás, fíjese. No nos basta. Hace poco, a mí me contaron una situación. Y entonces ese día en la noche, yo no podía dormir. Adivine qué estaba haciendo. Sí, lo que usted hace también. Y entonces el insomnio amenazó con aparecerme. Y yo le daba vueltas aquí, no era mío, hermano. Y yo le daba vueltas a aquella situación hasta que hubo un momentito, les di un momentito de 5 minutos porque gracias a Dios, así como me ven que hablo, así pienso. Entonces fue como que, hey, Brenda, ¿qué estás pensando? Y yo, sí es cierto. Y en ese tiempo tenía bien fresquito todos los versículos del discipulado. Así que lo primero que empecé a decir fue, pero les digo, así como me ven, soy acelerada y para orar y para decir los versículos y así. Entonces yo empecé, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué más? En toda oración y ruego con acción de gracia y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y fue como que, hey, alto. Despacio. Empecé a repetir despacio. Entonces empecé, por nada estéis afanosos. Si no, pero así, o sea, mi cabeza parecía loca, pero no era una locura, estaba en lo correcto. Y empecé a decir despacio aquel versículo para que mi mente lo pudiera digerir. Y empecé a decirlo despacio cada letra, a saborear y a meditar cada palabra de lo que ese versículo decía. Y cuando llegué a la parte de y la paz de Dios
que sobrepasa todo entendimiento, esa paz ya era una realidad en mi vida. Y cuando yo ya obtuve esa paz, entonces hice lo que dice el principio del versículo: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y empecé a poner toda esta situación delante de Dios para decirle: tú tienes el control, yo no lo tengo. Tú puedes hacer algo, yo no puedo hacer nada, Señor. Tú vas a poder ayudar a esta persona. Yo lo poquito podría, pero tú vas a hacer la diferencia, no yo. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Yo no sé cuál es el postre más rico o la comida más rica que usted se ha comido, pero dudo mucho que usted haya anhelado un plato, anhelado un postre y que sea mentira. Hace muchos años yo había escuchado de un postre, perdón si no se pronuncia así porque es en francés. Entonces el postre se llama crème brûlée. Y yo escuchaba y que era de los postres más deliciosos y que no sé qué, y que bueno. Un día para un cumpleaños mi mamá me invitó a una repostería que era muy fina y me voy a buscar yo y ahí estaba el famoso. Un pedacito así era carísimo. Entonces vengo yo y le digo a mi mami, me dice: escoge el que quieras, te lo voy a regalar de cumpleaños. Mami, pero es que el que me gusta es bien caro. Le dije: un pedacito así y no te voy a dar, o sea, solo es pedacito para mí, le digo. Entonces me dice: no, dale, si de todos modos yo no quiero, yo solo voy a tomar café. Vaya pues, y me agarro aquel pastel, hermano, era despacito y así. Y cuando lo metí a la boca, yo quería adivinar todos los ingredientes que llevaba aquel postre y yo quería olerlo y quería saborearlo. Y cuando yo escribía este mensaje, solo pensé en las palabras del salmista cuando dijo: cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. Y entonces yo dije: si yo pude disfrutar ese postre y me pareció tan delicioso, así tengo que disfrutar la palabra, despacio, dejando que el Espíritu Santo hable a mi corazón, no a la carrera, no decir vanas repeticiones. Porque un pedacito que usted tenga rema en su corazón, eso va a transformar su día y su vida. Así que tenemos que tener esa hambre por la palabra, y no solo esa hambre, sino disfrutarla. Con esto que les digo de que leí la Biblia, yo obtuve tanto, o sea, fue tanto lo que yo recibí que quise volverlo a hacer. Pero esta vez no lo hice sola, así que lancé la invitación al ministerio de jóvenes. 2 respondieron, hermanos, y era del grupo de apoyo. Pero yo dije: vamos, hagámoslo. Y empezamos a leer la palabra y empezamos en Mateo. Entonces nosotros lo hacemos de esta manera. Al principio leíamos 5 capítulos, pero ya después empezamos a hablar y dijimos: son muchos, porque leemos muy rápido, dejamos menos, vaya pues que sean menos, vaya pues 3, vaya pues, y si son muy largos entonces hablamos, vaya pues. Entonces íbamos así como acondicionándolo en el camino. Entonces de esos 2, el primero ya leyó la Biblia completa. ¿Y saben qué? Se anotó para la segunda vuelta. O sea que ahorita va por la segunda vuelta. La segunda persona que se anotó ya está llegando a la recta final. Y Dios es tan maravilloso que hace unos meses 2 personas más se nos agregaron al grupo sin preguntar. El Señor puso hambre de la palabra y me preguntaron: ¿y todavía está aquel grupo de que leía? Sí, todavía está. Ay, ¿podemos leer? Sí. Entonces, para no que ninguno se nos quede en el camino, no leemos, o sea, cada uno lee en su casa, obviamente, pero tenemos el grupo para poner
lo que Dios ha hablado a nuestro corazón, si son una o dos cositas, entonces ahí lo mandan, o simplemente para decir capítulo 1 al 3, check. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno lo hace en grupo y uno lo reporta a los demás, uno se hace más disciplinado. Entonces, como si esto no fuera suficiente, cuando hay alguien que se atrasa, lo que nosotros hacemos es pararnos todos. ¿Para qué? Para esperar que él termine. Y hasta que él termine, avanzamos en el otro libro. Pero no lo hacemos tanto como para presión, sino porque al inicio cuesta. Sobre todo si no tenemos el hábito de leer, y si no nos gusta leer, es difícil, pero es posible. Y entonces, cada uno de nosotros ha aprendido y seguimos caminando. Y a veces no es fácil. A veces yo he estado una semana que no he podido leer la Biblia. O sea, leo tal vez un versículo, pero como es por capítulos, no puedo decir check. No puedo decir Génesis 1:1 check, ¿verdad? No puedo. Tienen que ser por capítulos. Es tan enriquecedor, hermanos. Es tan enriquecedor. O sea, yo creo que ya que lo probé, es como ese postre que probé, ya no lo puedo dejar de hacer. Y Dios va a ir añadiendo, sí o no, solo Él lo sabe. Pero con que una persona ya lo haya hecho, yo me siento más que pagada. Con la segunda persona que ya va en la recta final, requete pagada. Y con dos que se agregaron, re pagada. Porque sé que cada uno de ellos lo va a lograr. Sí, por la disciplina tal vez que pongan al inicio, pero sobre todo por el hambre que el Espíritu Santo va a poner en ellos. Porque aunque no lo entiendan, van a seguir avanzando. Y al final es el Espíritu Santo que los va a guiar a toda verdad. Porque, amado hermano, el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, cuando nosotros somos débiles, aún para leer, Él es el que nos ayuda. En toda nuestra debilidad, Él los ayuda. Así que esa noche que les digo, que yo empecé a pensar solamente con la palabra del Señor, yo le pude poner un freno a mis pensamientos. Yo no sé si reprender hubiera servido, pero la palabra de Dios fue la que me dio la salida. Y fue el Espíritu Santo quien me guió a hacer eso. Mi amado hermano, tengamos al menos un versículo en el cual nosotros podamos echar mano cuando tengamos momentos así. Con mis hijos, pobrecitos mis hijos, todas las noches, digo pobrecitos porque yo me imagino que a veces se aburren, pero la mamá no lo deja de hacer. Todas las noches les leo un pasaje de la palabra y hacemos un devocional. Todas las noches los pongo a repetir de memoria los versículos que les he enseñado. Y cuando estoy más intensa, los pongo a repetir el Salmo 23 y el Salmo 91 de memoria. Y se lo saben. Sí, pobrecitos, yo sé que todos están pobrecitos estos niños, pero cuando estén grandes no se van a apartar de esos caminos en los que les estamos instruyendo. Van a decir, esa mi mamá era intensa ustedes. Espero que no digan que soy tóxica, porque no es ser tóxico. Y si lo dijeran, igual no me importa. Esa es la verdad. Yo les estoy enseñando a ellos a que amen la palabra. ¿Saben por qué? Porque mientras nosotros nos callamos, ay, ¿por qué aburrimos al niño, pobrecito? Ay, no, es que yo estoy cansado. Ay, vieran qué día más cansado tuve. Ay, no, y todavía quiere que le vaya a leer. Ay, si supieran el día que me tocó. Si supiera usted lo que el mundo le está diciendo a sus hijos. Si supiera usted el bombardeo que hay en las escuelas ahorita. Si estuviéramos más conscientes, porque a veces no es que no sabemos, si estuviéramos más conscientes que hay niños de 3er grado que dicen que tienen novia, una niña que dice que tiene novia.
Un niño de 5º grado que dice que es gay. Si supiéramos que los muchachos de secundaria, las cosas que hablan, ay, hermano, no nos la van a contar. Si usted no le contaba a su papá, no se haga. Es lo mismo. Entonces, si nosotros fuésemos conscientes, bombardearíamos día y noche a nuestros hijos con la palabra de Dios, porque les estamos enseñando la verdad. Y no importa lo que el mundo les diga, y no importa lo que los compañeros, lo que la gente del mundo diga, ellos van a estar cimentados en la roca eterna que es Cristo. Van a estar cimentados en la verdad que es Jesús. Y a ellos les pueden venir a decir esas cosas, y ellos lo van a comparar con lo que está escrito en las tablas de sus corazones. Pero si nosotros no hacemos eso, ¿quién lo va a hacer? Los maestros los sábados. Gracias a Dios por los maestros que nos ayudan, pero no es obligación de ellos. Es su obligación y es mi obligación. Escuchaba a un pastor hace poco que en la pandemia ellos se fueron no sé a qué país a misiones, y su hijo de 16 años murió porque contrajo una enfermedad y se murió. Pero a mí lo que me llamó la atención de este hombre es que cuando le estaban preguntando qué pensaba él de que su hijo hubiera muerto si él estaba sirviendo al Señor, lo que él respondió fue: mi misión como padre es mandar a mi hijo al cielo. Misión cumplida. ¿Cuántos de nosotros podemos decir estamos trabajando en esa misión? Hermanos, perdónenme, los muchachos no vienen a la iglesia porque no quieren, porque tienen una reunión. Y adivine quién los lleva a la reunión: el papá. Pero no lo trae a la iglesia. Ay, es que están jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos. Y créanme que estamos viviendo muchos días malos. No podemos seguir desanimados. No podemos seguir viendo las cosas de ay, ellos van a aprender. Si yo aprendí por la misericordia del Señor, pero Dios nos va a pedir cuentas a usted y a mí acerca de nuestros hijos. Y no podemos seguir así. Salmo 63:6 dice, en la versión de traducción lenguaje actual, ay, me encanta: me acuesto y me acuerdo de ti durante toda la noche. Dice esta versión: estás en mi pensamiento. Hablándole el salmista al Señor. Es como cuando la gente está enamorado. Cierra los ojos, ay, se le viene la carita. O cuando llevamos cálculo en la universidad, cerramos los ojos y miramos las integrales y las derivadas. Pero dice: me acuesto y me acuerdo de ti durante toda la noche, estás en mi pensamiento. Qué diferentes serían nuestras vidas si hiciéramos eso, mi hermano. Totalmente diferentes. Proverbios 23:7 dice en la Biblia del Jubileo, porque la segunda parte, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Así lo que usted piensa, ese es usted. Y solo usted y el Señor saben, y más el Señor que usted. Cuando tenemos esos pensamientos que tal vez no deberíamos de tener, cuando bregamos con el pecado, cuando se nos vienen muchas cosas, esa es nuestra naturaleza caída. Pero en el Señor somos diferentes. Por eso, cuando vienen esos pensamientos, ¿qué es lo que la palabra nos dice que debemos de hacer? Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y eso sí lo podemos hacer. Cuando vengan esos pensamientos de preocupación, de pecado, de ansiedad, de depresión, de pleito, de chisme, de todo lo que hemos visto, llevo mi pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y le vuelve a venir, llevo
y lo sigue repitiendo hasta que sea una realidad en su vida. Porque a veces el diablo creo que nos gana por cansancio. Nos cansamos bien rápido. Y él sigue y sigue y sigue y sigue tirándonos dardos. Y nosotros caemos fácil. ¿Cuál es su pensamiento? ¿En el dinero que tengo que hacer para cubrir los gastos de este mes? ¿O cuál es su pensamiento? ¿Estar ansioso por las cosas que están por venir y no han ocurrido? ¿O cuál es su pensamiento? Estar recordando una y otra vez el pasado y llorar y dolerse, hermano, y cuando sucedió hace 20 años. Sí, ese es el pensamiento nuestro en la noche. ¿Qué es lo que pensamos antes de dormir? Para cualquier situación que nosotros atravesemos, hay una palabra, como una dosis que podemos tomar en una situación determinada. Este es el día donde el Señor nos está haciendo una invitación, porque su palabra dice que debemos amarle con todo nuestro corazón. ¿Y con qué más? Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y eso muchas veces lo tomamos a la ligera. Es que no digo que somos emotivos. Pues entonces, con todo mi corazón, sí, Señor, tienes mi corazón. Y qué bueno que lo tiene. Entonces ahora vamos a amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y vamos a hacer que cada día nosotros podamos perseverar en nuestro pensamiento a Él. Voy a terminar leyendo este salmo que cuando venía de camino el Señor lo puso en mi corazón. Es Salmo 139, verso 23 y verso 24. Léalo en su casa todo si puede. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Dice en esta versión: Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Oiga esta parte: ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Este es el tiempo, mi amado hermano, donde nosotros debemos hacer de este salmo una oración diaria en nosotros. Que cada día el Señor nos pueda guiar hacia el sendero que nos lleva hacia Él. Porque hay tanto bombardeo, y sí, muchas veces los niños y los jóvenes, nosotros lo comparamos con la época que vivimos. Pero si somos honestos, aún a los grandes, claro, quizás en otros temas, pero hay cosas en las redes que tal vez lo ponen a pensar. Y me encantaba que la pastora dijo el sábado pasado: cuando salgan de aquí, vayan a buscar a la Biblia ustedes. ¿Qué tal que no les hayamos dicho la verdad? Sin querer. Y qué hermoso es meditar en lo que la palabra, en lo que Dios nos ha hablado, y que el Espíritu Santo confirme esa palabra a nuestras vidas. Así que, amado hermano, si usted en esta noche quiere rendirle todo su pensamiento al Señor y quiere ser valiente y decirle: examíname mi pensamiento, porque hay que ser valiente para hacerlo, porque ahí está todo lo que pensamos. Y todo es todo. Pero ¿y qué podemos esconder delante de Él? Si Él ya lo sabe todo, y así nos ama, y así nos extiende su misericordia. Y así, si nosotros
confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solo perdonarnos, sino limpiarnos de nuestra maldad. Así que si usted en esta noche acepta esa invitación de que el Señor examine su pensamiento ahí donde está, cierre sus ojos y hable con el Señor, porque eso es algo entre usted y Dios. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que es la que limpia nuestro corazón. Señor, tú conoces nuestro despertar. Tú conoces cada vez que nos vamos a acostar. Tú conoces, Señor, todo nuestro pensamiento. Aún aquellas cosas tan internas que no le hemos contado a nadie, Señor. Tú conoces el dolor que hay en nuestro corazón. Tú conoces la falta de perdón. Tú conoces, Señor, esos recuerdos que una y otra vez vienen a nuestra vida para causar daño y dolor. También conoces, Señor, la ansiedad que en muchas veces caemos, Señor, preocupándonos por cosas que están por venir, cuando tú claramente nos has dicho: basta cada día su propio afán. Conoces las veces que nos preocupamos por el dinero, Señor, y ponemos a Mamón en un lugar que no le pertenece. Y pensamos en el dinero y pensamos cómo vamos a hacer, olvidándonos que tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Que allá en el cielo están las riquezas en las cuales nosotros hemos sido bendecidos a través de Jesús. Señor, examina en esta noche nuestros pensamientos. Queremos, Señor, honrarte con lo que pensamos. Queremos agradarte con lo que pensamos, Señor. Limpia nuestro corazón de toda contaminación. Ya no queremos ser personas calumniadoras, adúlteras, chismosas. No queremos, Señor, ser esas personas que causan pleito, que causan división, que guardan toda ofensa en el corazón, Señor. En esta noche reconocemos que necesitamos urgentemente que tú limpies nuestro corazón, Señor, que tú nos laves, que tú nos limpies con hisopo nuestro corazón, Señor, para no estar contaminados y para que nuestra boca no hable desde un corazón herido, Señor, sino de un corazón sano, de un corazón que ha recibido perdón, gracia y misericordia, y que por eso la puede extender. Señor, enséñanos a amarte con toda nuestra mente, Señor. Quita todo orgullo, toda vanagloria, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento tuyo, Señor. Rendimos delante de tus pies nuestras coronas, si acaso la tenemos, la inteligencia, el conocimiento, el intelecto. Todo lo rendimos a ti, Señor, porque lo consideramos, como decía Pablo, como basura, con el fin de alcanzar conocerte a ti, Señor Jesús. Eso es lo que anhelamos, conocerte a ti, conocerte más y poder amarte con toda nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a que nuestro pensamiento en ti persevere, para que podamos vivir vidas en completa paz, no importando las situaciones, no importando las circunstancias. Viviremos en completa paz, porque así lo dice tu palabra, Señor. Y tu palabra es verdad. Gracias te damos por esta noche, Señor. Que hoy que vayamos a nuestras casas, cuando estemos en nuestras camas, podamos meditar, Señor, y que nuestro pensamiento pueda ser tú en todo momento, antes de acostarnos, Señor. Que podamos hablarte a ti y podamos pensar en tu bondad, en tu grandeza, en tu poder, porque ese es el Dios que amamos y servimos. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo a ti te pertenece. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú
quien escribe en las tablas de nuestros corazones. Eres tú quien nos guía a toda verdad. Y síguelo haciendo, mi amado Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.